Las personas inteligentes no toleran ciertas cosas, y mucho menos este tipo de tonterías, porque no quieren desperdiciar sus vidas. Si tú tampoco quieres desperdiciar tu vida, debes dejar de tolerar estas cosas de inmediato. De lo contrario, significa que estás desperdiciando tu vida. Pero hay algo aún peor. Ya sabes todo esto y no haces nada. La mayoría de las personas viven sus vidas según las expectativas de otros. Esperan la aprobación de otros. Temen el enojo de otros. Se involucran en el drama de otros. Y luego un día despiertan, se miran al espejo y sin reconocerse preguntan, ¿en qué momento me perdí? La respuesta es simple. Te perdiste el día en que te negaste a poner límites. Si quieres recuperar tu paz, si realmente lo quieres, debes empezar a hacer estas 5 cosas hoy. Hoy, no mañana. Ahora. 1. Nunca, pero nunca, toleres la falta de respeto. La dignidad de una persona ni siquiera es negociable. Ni por dinero, ni por carrera, ni por frases que empiezan con «pero es mi familia». Alguien que no te respeta, en realidad no te ama. Punto. Aceptarlo te dolerá, pero te liberará. Las personas aprenden cómo tratarte observando lo que permites. Cuando no dices nada ante una falta de respeto una vez, vendrá una segunda, incluso una tercera. Y un día te darás cuenta de que ya no es falta de respeto, se ha convertido en tu normal. Detente y traza esa línea, y no permitas que nadie la cruce. Nadie, incluidos los que amas. 2. No toleres el drama de otros. Algunas personas no pueden vivir sin caos. Es como su fuente de vida. Buscan constantemente una crisis, un enemigo, un motivo para quejarse y lo encuentran. Ese es su problema, no el tuyo. En el momento en que te involucras en su caos, sacrificas tu propia paz. Y nadie, absolutamente nadie, vale más que tu paz interior. Nadie. Déjalos vivir su propio caos. No tienes que correr a cada incendio. No tienes que participar en cada discusión. No tienes que responder a cada mensaje provocador. Busca tu propia calma. Epicteto dijo, no son los hechos los que te perturban, sino tu interpretación de ellos. Cambia tu forma de ver el caos de otros. Obsérvalo desde lejos sin intervenir. Protege tu energía y tu paz. 3. Deja de quejarte, incluso contigo mismo. Este es el más difícil para todos, porque quejarse es fácil. Quejarse adormece la mente y la calma. Las excusas te hacen sentir que estás haciendo algo, pero en realidad no estás haciendo nada. La persona que se queja es, en realidad, una persona que no actúa, y quien no actúa no cambia. Detente hoy y escucha tu mente. Obsérvate durante el día. Cuenta cuántas veces te quejas. Observa de qué te quejas. Del clima, del tráfico, del trabajo, de la gente, del dinero. Luego pregúntate, ¿cuántas de estas quejas han cambiado algo en mi vida de forma positiva? Ten por seguro que la respuesta es 0. O actúas o te callas. Ambas cosas cambian algo. No tienes una tercera opción. 4. Deja de revivir el pasado una y otra vez. El pasado ya ocurrió y terminó. No hay vuelta atrás. La persona que te dejó se fue. La oportunidad que perdiste ya pasó. Lo que hiciste fue un error, pero ya está hecho. ¿Y ahora qué? ¿Vas a revivirlo 1000 veces más en tu cabeza? ¿Vas a sentir el mismo dolor cada vez? Aferrarse al pasado es como caminar mirando hacia atrás. No puedes avanzar. Te tropiezas, te golpeas, caes. Y lo más doloroso es que aquello contra lo que chocas ya quedó atrás. El pasado terminó. Séneca dijo, el que se angustia por el futuro y se lamenta por el pasado pierde el presente. Hoy es tu única realidad. Abrázala y vívela. 5. Deja de intentar salvar a todo el mundo. No todos quieren ser salvados. Algunas personas han elegido hundirse conscientemente. Y mientras intentas salvarlos sin darte cuenta, tú también te hundes en ese pantano. Sí,
Ayudar es algo bueno, pero sacrificarse no lo es. Lo sabes. En los aviones dicen, ponte primero tu propia máscara. La vida es igual. Primero sálvate a ti mismo. Esto no es egoísmo, es la realidad de sobrevivir. Marco Aurelio dijo, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. El enemigo aquí no está afuera, al contrario, está dentro. La debilidad de tu alma, la pereza, la cobardía, no poder salir de tu zona de confort, decir, lo haré mañana, decir, no puedo cambiar, rendirte diciendo, yo soy así. No, tú no eres así, tú eres lo que decides ser. Pero primero debes decidir, de verdad debes decidir. Recuerda, el verdadero poder está dentro de ti. Deja de buscarlo afuera, ni en un libro, ni en una persona, ni en un título. El poder empieza con pequeñas decisiones como decir, ¿a qué le dices sí y a qué le dices no cuando te levantas por la mañana? Pon límites, porque una persona sin límites es alguien a quien todos atraviesan. Protege tu mente, porque lo que dejas entrar en ella determina lo que obtendrás en tu vida. Elige conscientemente lo que toleras, porque aquello que toleras es lo que crees que mereces. Y por último, recuerda esto, el mundo no te debe nada, nadie te debe nada, pero tú te debes a ti mismo. Te debes una mente más fuerte, una postura más firme, una vida más tranquila. Empieza hoy, empieza ahora, da un paso, únete a nosotros en este camino